Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Gálatas. Vamos a iniciar estudio de Gálatas. Veamos Gálatas capítulo 5, voy a leer. Gálatas capítulo 5 del versículo 1 hasta 26 voy a leer. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se multipliquen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, guerras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya
Os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta el versículo 26 he leído. Este libro Gálatas al principio estaba exhortando apóstol Pablo hacia los hermanos de Galacia, porque los hermanos de Galacia, ellos han escuchado el evangelio, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados, una sola vez para siempre. Por eso, en el corazón de los hermanos de la iglesia de Galacia, fueron justificados, santificados y perfectos. Por esa razón, ellos podían servir al Señor por medio de la guía del Espíritu Santo del Señor. Pero en algún momento llegaron algunos falsos hermanos de Jerusalén, engañando, enseñando que debería recibir circuncisión para recibir la salvación. Desde aquel tiempo, algunos estaban contaminados de la falsa doctrina y poco a poco estaba transformado. Y en el corazón de ellos pensaban que debería guardar el mandamiento, la ley, recibiendo circuncisión para recibir la salvación. Así estaba interpretando. Por eso desde aquel tiempo apóstol Pablo estaba enojado contra ellos, porque al principio, cuando apóstol Pablo estaba predicando, en el cuerpo de apóstol Pablo tenía algo de prueba, aunque no estaba apareciendo claramente de qué parte enfermedad tenía, ¿no? Pero según la conversación de apóstol Pablo decía que tal vez ustedes querían quitar sus ojos a mí. Significa que entre los hermanos de Galacia tanto querían que fuera curado de la enfermedad de ojos. Así podemos interpretar. Por eso, al principio ellos estaban considerando al apóstol Pablo como uno de ángel o Cristo mismo. Así estaba tratando, llamando atención de escuchar la enseñanza de apóstol Pablo. Pero en sus corazones, llegando algo falsa doctrina, por causa de eso, como cada uno estaba apartado de la gracia del Señor, apartado de la enseñanza del Señor. Por eso está hablando el versículo 1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así dice. Este yugo, ¿qué tipo de yugo está explicando? El yugo de la ley. Porque antes de venir nuestro Señor Jesucristo, había establecido el pacto a través de Moisés. Por eso la gente, ¿no?, claramente sabe, Dios había dado 10 mandamientos a través de Moisés,
Por medio de 10 mandamientos, la gente cuando puede cumplir todo, podrán recibir la vida eterna. Por esa razón, San Lucas capítulo 10 sale un hombre como intérprete de la ley, se levantó a probar a Jesucristo. ¿Con qué manera yo puedo recibir la vida eterna? Así le preguntó al Señor, ¿no? Significa que el intérprete de la ley sabía muy bien sobre el objetivo de la existencia de la ley. ¿Con qué propósito Dios nos dio la ley? ¿Para qué cumplieran la ley? Si puede cumplir, entonces, ¿qué es lo que va a obtener? La vida eterna. Ese es pacto, contrato que hizo Dios con los israelitas. Pero ahí el problema es que ellos no podían cumplir completamente. Si no podía cumplir mandamiento de Dios, entonces, ¿qué es lo que va a surgir? La paga del pecado es la muerte, dice. Únicamente tiene que sentenciar tal persona por la muerte. Significa que la gente debería guardar la ley, pero si no puede guardar la ley, entonces tiene que recibir castigo. Eso es el yugo, dice el yugo. Pero nuestro Señor Jesucristo, para salvar a nosotros, para rescatar a nosotros, Él vino al mundo. Él quitó el pecado del mundo, porque San Juan capítulo 1, el versículo 29 dice, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mundo inició desde Adán hasta Jesucristo, desde Jesucristo hasta hoy está permaneciendo el tiempo del mundo. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta que termine el tiempo final del mundo va a existir el mundo. Por eso todo lo que había cometido, todo lo que está cometiendo, todo lo que van a cometer, todo completo del pecado del mundo se llama el pecado del mundo. Jesucristo ya quitó, dice, quitó. ¿Cómo podía quitar el pecado? Por eso nosotros podemos saber que para quitar el pecado del ser humano, sí o sí tenía que ser recibido, no, tenía que ser recibido la imposición de mano de un pecador. Como igual que lo que está apareciendo, Levítico capítulo 4, desde el versículo 27, ¿no? Un hombre que si comete, después de conocer de lo que había cometido, tenía que traer una oveja o una cabra. Al traer ante presencia de Dios en el tabernáculo de reunión, en aquel entonces, el sacerdote estaba esperando. Y luego el sacerdote podía observar este sacrificio, ¿no? Que tiene 2 ojos, nariz, ojos y orejas. Y también pierna, donde no hay nada de problema de su miembro. En aquel entonces, sacerdote le manda al pecador que ponga su mano sobre la cabeza de sacrificio. ¿Por qué es necesario poner imposición de mano del pecador? ¿Para qué? Le cargue el pecado. Al pasar el pecado a través de la mano del pecador, ya este sacrificio tenía que morir en vez de pecador. Esa es la manera de salvar al pecador. Esa es la ley. Por eso cada momento que cuando cometió, la gente tenía que traer sacrificio. Mucha gente piensa que nosotros solamente tenemos que orar al Señor y soluciona. No por la oración soluciona el pecado, porque la paga del pecado es muerte. La paga significa el precio. Usted puede ingresar en el supermercado y puede llevar cosas y luego al pasar sobre
caja, en aquel entonces, ¿cómo va a controlar? Entonces, oficial puede decir que usted está llevando cosas, ya tiene que pagar. Disculpe, señor, perdóneme. Sí, está bien, pero tiene que pagar. Disculpe, señor, perdóneme. Señor, no me diga eso. Ahora usted quiere llevar cosas, ya tiene que pagar. Disculpe, señor, perdóneme. ¿Oficial va a permitir que salga con cosas? Si existe algún supermercado, por favor, avíseme. Yo voy a ir con mi esposa trayendo toda la cosa. Ningún lugar está aceptando. Significa que cada producto ya está acompañado de precio. Para traer, salir, sí o sí tiene que cancelar. Por eso la paga del pecado es la muerte. Todo el mundo está repitiendo, memorizando. La paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es muerte. Y luego tiene que pagar su pecado por la oración. No es así. Al leer la Biblia, en el tiempo del Antiguo Testamento, sí o sí tenía que traer sacrificio. Imagínense, en esa época, en la casa, ¿cuánta oveja tendría? Normalmente, algunos tendría como 100, está bien. Algunos tendría como 50 ovejas, algunos 10. Pero ¿cuántas veces va a cometer al mes? Más de 10 veces. Entonces, si tuvieras 10 ovejas, se gasta todo y luego porque cada momento que quiere recibir perdón, entonces llevando oveja y luego más tarde será mendigo. Entonces significa que no es fácil llevar un animal vivo porque es costoso. No es simple que podía recibir perdón. Dios había hablado, como dice, yo estoy dando la sangre. Dentro de la sangre hay la vida para hacer remisión, dice. Levítico capítulo 17, el versículo 11, dice que ya Dios está dando la vida por medio de sangre. Por eso la sangre de animal incluye la vida. Por eso al derramar la sangre está cancelando el pecado por la sangre. Pero este sacrificio no podía cancelar el pecado futuro porque no tenía poder. Por eso repetidamente estaba matando ovejas, sacrificios, etc. Aún todavía ellos no podían cancelar todo. Por eso Dios había elegido un día, solamente un día al año, se llama 10 del mes séptimo. Dios estaba dando un día muy especial para cancelar el pecado de Israel de un año de 600,000 personas a través del sumo sacerdote. Este sumo sacerdote tenía que tener el derecho para cancelar el pecado de Israel, pero normalmente no tenía derecho porque cada momento ensucia y comete. Por eso el día 10 del mes séptimo, por sí mismo, tenía que purificar su pecado, matando una vaca y luego quitando la sangre, ingresando en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, rociando 7 veces lado derecha del arca de pacto de Jehová, en el lugar santísimo. Y luego, después de limpiar su pecado, ya tendrá derecho para limpiar el pecado de Israel. ¿Quién? Sumo sacerdote Aarón. Saliendo de ese lugar, preparando 2 cabríos vivos y eligiendo, echando suerte y eligiendo uno, degolleando
un cabrío, derramando la sangre, ¿no? Llevando esta sangre, rociando ¿en dónde? Sobre el propiciatorio. En aquel entonces, el día 10 del mes séptimo, Dios podía esperar, ¿rocía o no rocía? Dios no quiere ver los israelitas que están quedando en su tienda. Alguno se queda dormido, alguno está esperando de pie, alguno está orando. Nada que ver, nada que ver. ¿Por qué nada que ver? Dios solamente quería ver la sangre que haya rociado sobre el propiciatorio, porque el propiciatorio es la tapa del arca de pacto de Jehová. Por eso hay nombre propio, como dice propiciatorio. Significa que es el lugar que derrama la gracia de Dios y donde llega perdón. Esa es una copia. Cada día, 10 del mes séptimo, estaba repitiendo, pero esa es una muestra de lo que Jesucristo iba a establecer como sumo sacerdote celestial, ingresando en el lugar santísimo, rociando con su propia sangre sobre el propiciatorio para cancelar una sola vez para siempre del pecado del mundo completo. ¿Por qué no saben esto? ¿Por qué no tienen interés de conocer de lo que Jesucristo ingresó en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención? Esta cosa, no mucha gente está utilizando este versículo. Eso es el evangelio verdadero, buena noticia. ¿Qué es buena noticia? Jesucristo fue establecido sumo sacerdote celestial. Un día ingresó en el lugar santísimo, rociando con su propia sangre ante presencia de Dios para cancelar el precio de todos nuestros pecados. Únicamente el Salvador podía cancelar la paga del pecado de nosotros. ¿Dónde está escrito? Busquemos. Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Así dice: pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Claramente está escrito dos cosas. Uno es, Jesucristo fue establecido sumo sacerdote celestial. ¿Quién estableció? Dios lo mismo estableció. Dios mismo estableció a Jesucristo como sumo sacerdote celestial que no va a morir, sino que va a vivir eternamente. Y luego existe el tabernáculo de reunión celestial. Por eso en el lugar santísimo también existe. Sobre el propiciatorio, Jesucristo tenía que derramar de su sangre. Por la muerte de Jesucristo en la cruz, ya estaba cumpliendo estas cosas. Por eso el versículo 12, ¿cómo dice? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Qué significa? Entró en el lugar santísimo una sola vez para siempre. Significa que suficiente, solamente por una sola vez ya podía terminar la misión de nuestro Señor Jesucristo. Eso es significado. Y luego, como dice último, habiendo obtenido eterna redención. El vocabulario eterno, ¿en dónde utiliza? En este mundo donde nosotros vivimos, no puede usar el tiempo eterno, porque no existe eterno. Porque cada momento está envejeciendo, pasando tiempo. Además, aunque pasa millón de años, pero
todavía no terminó el tiempo eterno. Eterno es decir que permanece para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Eternamente canceló el precio de pecado del mundo. Eso es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta es, hoy en día, ¿quién está predicando buena noticia, el Evangelio, utilizando este versículo 11 y 12 de Hebreos capítulo 9? Pregunte. No está tocando el tema de eso. Sobre eterna redención. No puede tocar. ¿Por qué? Entre los predicadores no pueden confiar lo que está apareciendo la palabra de Dios. Lo que estaba apareciendo la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Menospreciando la sangre de Jesucristo. Menospreciando la obra de Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere transmitir? Dice que eso es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio tiene que revelarse la justicia de Dios, como lo que está apareciendo Romanos capítulo 1, el versículo 17. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe para fe, mas el justo vivirá por la fe. ¿Con qué manera el ser humano puede ser justo? ¿Con qué manera puede ser justificado siendo pecador? De ninguna manera. No hay la obra, no hay manera de ser justo por su manera, por su cumplimiento de mandamientos. No alcanza. Porque ser humano comete constantemente, hasta morir de su corazón se levanta el pecado. Por eso, sí o sí tiene que buscar la manera fuera de nosotros. ¿De quién? De la obra de Salvador. Claramente en el libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12 está explicando la obra de Jesucristo, pero ¿qué tipo de persona está transmitiendo el Evangelio? Según mi punto de vista, ellos están menospreciando porque no tocan el tema de esto. Ustedes también, siendo pastores, tienen que observar el tiempo pasado. ¿Cuántas veces estaba utilizando, transmitiendo, predicando para que confíen todos los miembros de la iglesia? Mire, Jesucristo ingresó en el lugar santísimo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, para que sean justificados, santificados y perfeccionados, no por su obra, sino de la gracia del Señor. Nosotros somos siervos de Dios. Siendo siervo de Dios, ¿de qué palabra tiene que transmitir? Siendo siervo tiene que escuchar la voz del Señor, la voz de dueño, amo. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tanto quiere que prediquemos esta palabra. Jesucristo tanto quiere que nosotros anunciemos esta palabra una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Así hizo. ¿Quién hizo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no quiere predicar? Porque tiene miedo. ¿Por qué no quiere descubrir la verdad? Porque solamente quiere esforzar, enseñar que cumplan 10 mandamientos de Dios. Ustedes ya tienen que amar a los prójimos, ya tienen que ofrendar, tiene que cumplir mandamientos, tiene que ser bueno, tiene que. Solamente está empujando a la gente que haga buenas obras. ¿Dónde está la buena obra de Jesucristo que hizo la redención eterna? La Biblia nos enseña que suficiente la obra de Jesucristo puede terminar todos nuestros pecados. Por la sangre de Jesucristo puede redimir todo. Puede rescatar suficiente por su sangre, como igual que el día de Pascua. El día de Pascua estableció en la época de Moisés. Dios
quería derramar 10ª plaga a todos los pueblos de Egipto. En aquel entonces, 10ª plaga es quitando la vida de primogénitos, también primogénito de los ganados. Nadie podía escapar el juicio eterno de Dios. Por eso tenía que guardar ovejas el día 10 de enero hasta 14 de enero. El día 14 de enero, al caer sol, tenía que matar inmediatamente junto a las ovejas. Y luego, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tenía que quitar la sangre, una masa de hisopo, tenía que mojar la sangre de oveja y luego tiene que pintar en el poste de la puerta y dintel. Esa es la señal para salvar a los primogénitos que está quedando en la habitación. No hay otra opción, porque Dios había dado una promesa. Yo voy a cruzar el día 14 de enero en Egipto. Voy a ver la casa donde haya pintada por la sangre de oveja. Al ver la sangre voy a cruzar sin darle mortandad. Significa que Dios solamente quería ver la sangre de oveja. Se refiere, eso es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo murió en misma fecha de Pascua, 14 de enero. Pero no es de sacrificio del mundo, sino del sacrificio del cielo celestial. Por eso nuestro Señor Jesucristo, después de morir, ingresando en el lugar santísimo, rociando con su propia sangre sobre el propiciatorio y luego derramando la sangre 7 veces ante presencia de Dios. Así dice: Señor, yo he muerto en la cruz para que sean todos los hombres del mundo que reciban la salvación, que sean justificados. Estoy cancelando el precio de pecado de todos. Y luego Jesucristo ya terminó condenación. Después de resucitar Jesucristo, ya Dios tenía razón para dar a nosotros, a los que creen en la sangre de Jesucristo, la justificación. Eso es bíblico. Eso es evangelio. El evangelio sí o sí tiene que explicar la obra de Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Eso es. Habiendo obtenido eterna redención. Los que no creen en esta palabra no pueden transmitir. Los que no pueden aceptar esta palabra tampoco pueden explicar. Por eso mucha gente está sujetado de la ley. Hoy en día también mucha gente está sujetado de la ley, mandamiento de Dios. Por eso cada uno quiere cumplir mandamiento de Dios, procurando, llorando, sufriendo, teniendo gran dolor al creer en Jesucristo, porque quiere sentir como triste, dolor. ¿Por qué? Sin saber la verdad, solamente sufre. Por eso, volvamos, Gálatas capítulo 5 está hablando sobre función de la carne y también función del Espíritu Santo del Señor. Veamos, ¿cómo dice? El versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Siempre cuando nosotros tenemos este cuerpo, se levanta el deseo de la carne. ¿Qué tipo de deseo está surgiendo? Así dice el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Significa que cuando uno quiere vivir según su deseo, según su carne, solamente va a cometer nada más. Pero después de aceptar el Evangelio, después de aceptar el perdón de pecados, Dios nos da el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo del Señor es como el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu de Dios trabaja en el corazón de nosotros. ¿Qué función tiene? El versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Significa que a través del corazón de Jesucristo que tenemos, nosotros podemos sentir feliz, podemos sentir paz. Tenemos la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con esto nosotros podemos servir al Señor. Por eso nosotros tenemos que saber, después de ser salvo, no deberíamos ser esclavos de la ley. Significa que uno que sea esclavo de la ley, entonces constantemente está procurando cumplir para recibir la salvación. Pero ya hemos recibido la salvación por creer en la sangre de Jesucristo. Busquemos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Significa que ya nosotros deberíamos tener ese sentido. ¿Qué sentido es? Somos deudores. ¿De qué? Del Evangelio. ¿De qué? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que pagar la deuda. ¿Con qué manera? Predicando la verdad, predicando el Evangelio, transmitiendo el corazón del Señor a la gente. Porque la gente está yendo al infierno, porque la gente está condenado, porque la gente está sufriendo por su pecado. ¿Por qué? Todavía no está llegando el Espíritu Santo del Señor, gozo, paz, alegría, etc. ¿Cuándo llega el Espíritu Santo del Señor en sus corazones? Cuando acepten la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Por eso nosotros somos responsables de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pues somos siervos de Dios que nosotros tenemos la responsabilidad para explicar sobre la verdad. Por eso, cada momento nosotros tenemos que humillarnos ante Dios, escudriñando la palabra de Dios, buscando la guía del Espíritu Santo del Señor. Por eso Dios nos da este tiempo tan especial, es un regalo del Señor
para que nosotros podamos unir nuestro corazón, teniendo amor. Y alguno puede observar a otra persona para apoyar de su vida, para ayudar a la gente. Es muy bueno. Como lo que está hablando, ¿no? Volvamos, Gálatas capítulo 5, como dice. El versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Mordéis y comeréis, ¿qué significa? Está explicando que los hermanos que recibieron la salvación iban a morder como igual que perro, y también como igual que la gente que come la carne de ser humano y coméis. Significa que después de recibir la salvación, Dios nos dio el Espíritu Santo del Señor, pero si no utiliza la guía del Espíritu Santo del Señor, se pelea entre sí. Aunque recibieron la salvación siendo justo, se pelean. Es cierto. ¿Por qué? Es muy simple de explicación, ¿ya? Aunque nosotros recibimos la salvación, somos nuevas criaturas. Pero existe nuestro cuerpo, se llama la carne. Porque nosotros tenemos el deseo de la carne. También otro deseo, se llama el deseo de Dios a través del Espíritu Santo del Señor. Siempre uno de los dos puede vencer. Por eso si se levanta el deseo de la carne, molesta a otro, enfriando, pisoteando, murmurando, fulano, algo así. Pero si utiliza el Espíritu Santo del Señor, cubre toda la iniquidad por medio del amor de Cristo. Abraza a toda la gente. Puede aceptar toda la gente, marchando juntos, caminando juntos, se unen entre sí. Imagínense, porque la gente estaba peleando por cosa pequeña, por medio de denominación y por medio de explicación pequeña que sea diferente, se pelean. Por eso hoy en día no, muchos lugares que se unen fácilmente, se divide, todo se divide. Nosotros no queremos dividir, sino que queremos abrazar, explicar, caminar juntos. Cuando nosotros estamos enseñando la palabra de Dios, ¿para qué? Para que utilice misma palabra, predique. Eso es muy importante. No solamente aprendemos, sino que nosotros prediquemos lo que nosotros hemos aprendido. Y también el versículo 16, como dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Significa que tenemos que andar por el Espíritu Santo del Señor. No debería guiar por el deseo de la carne, pero realmente nosotros no sabemos muy bien sobre la guía del Espíritu Santo del Señor. Por esa razón tenemos que escuchar la palabra de Dios. Dios, ¿qué es lo que quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo nosotros podemos servir al Señor?
Porque durante muchos años nosotros hemos sujetado la ley, sujetado mandamiento de Dios, nada más. Fuera de eso no había. Pero escuchando la palabra de Dios siempre se levanta un deseo. Por ejemplo, el deseo, cada uno de ustedes, un día de repente piensa, yo tengo conocido fulano, yo quiero llamarle. Amigo, vea, anteriormente yo estaba creciendo así. Estaba sintiendo como condenado, pero según la palabra de Dios dice que no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, el versículo 1, así dice. También, más el justo vivirá por la fe. Yo estaba pensando que solamente existe como pecadores, porque no hay justo ni a uno. Solamente yo confié en este versículo, pero existe justo. Yo había sido justificado por la sangre de Jesucristo. Si uno que se levanta el deseo de predicar, Dios va a trabajar en su corazón para que se recuerde de nombre alguno. Por eso, llamando por teléfono, conversando, si no puede explicar bien, entonces puede presentar algún video de lo que había predicado. Además, si no puede comprender por video, entonces tiene que contactar a la gente que predica el evangelio personalmente. En aquel entonces puede explicar. Significa que nosotros ya no tenemos que vivir como esclavos, sino que somos libres, somos justos, somos hijos de Dios. También tenemos responsabilidad para transmitir el evangelio. Hasta acá, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir el día hoy. Nosotros tocamos Gálatas capítulo 5. Según esta palabra dice que nosotros no tenemos que andar por el deseo de la carne, sino el deseo del Espíritu Santo del Señor. Espero que el Señor nos bendiga para que nosotros andemos por la guía del Espíritu Santo del Señor. También Dios espero que manifieste en la vida de los pastores para que prediquen el evangelio a sus pueblos de la iglesia, transmitiendo la verdad, porque Jesucristo ingresó en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, habiendo obtenido eterna redención. Por eso nosotros tenemos que saber de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.